Buenas tardes o buenas noches. Soy Eder Gutiérrez, estamos acá con Martín Mariño en los ambientes de la Universidad Nacional de Educación o el campus universitario, con quien vamos a compartir el café filosófico que hacemos transmisión por la televisión en Canal 21 por Globovisión, para compartir un poco qué es la vida universitaria, cómo fue aquellos tiempos, porque la Universidad de La Cantuta ha sido uno de los baluartes más identificados en el sector magisterio y en la educación por muchos años, y hasta la actualidad mantiene ese carácter importante de una universidad dedicada a la formación del futuro magisterio, a la formación y la capacitación permanente de los docentes en la actualidad. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo es esa vida universitaria, aquellos tiempos cuando aún eras estudiante de pregrado acá en la universidad, y cómo se ve en la actualidad, cómo era la vida académica en esos tiempos? Bien, en realidad que estamos hablando propiamente de la generación del 80, soy de la segunda promoción luego del levantamiento del receso. Se sabe que O sea, que hubo receso. Indudablemente sí, un receso, es el año 77 y se reiniciaron las actividades académicas. La universidad reinició sus actividades el 80, ¿no? 80-81. O sea, el receso, ¿a qué se debía? ¿Qué tiempo fue el receso? Ya fue el 77, como te digo, hasta el 80-81. Fue a razón de que se llama de las actividades no propiamente académicas, sino de carácter político, por la que fue intervenida la universidad. O sea, en el proceso de la intervención la vida académica fue suspendida. Fue suspendida, sí, y en realidad los estudiantes fueron absorbidos por otras universidades, ¿no? En un acto de solidaridad, reconocimiento, para que no perdieran esa oportunidad de profesionalizarse. O sea, los estudiantes que están en proceso de la vida académica tenían que ser trasladados a otras universidades. Otras universidades. ¿Así de manera fácil o que fue un...? En realidad no fue tan fácil, pero en esos tiempos pues los que se llaman las autoridades universitarias, la organización estudiantil, docente, trabajadores, se solidarizaron y eso posibilitó que sean, o facilitó que se llaman los trámites para ser absorbidos a estas otras universidades. Entonces estuvo buen tiempo cerrado la universidad, porque muy poca gente conoce ese escenario, ¿no? Sí, en realidad sí. Luego, ya en la década del 80 se reinicia la actividad académica, se convoca asamblea estatutaria, ¿no? Luego se constituyen las autoridades, ¿no? Y bueno, yo soy parte de ese reinicio, podríamos decir, de las actividades académicas, administrativas de la universidad. Soy de la promoción 82. Pero ¿y qué hacían los estudiantes? Buscaban a la universidad que tenían que asistir, porque no todas las universidades tienen su facultad de educación, ¿no? Y además los planes de estudio, los ciclos, los cursos pendientes, habrá sido un problema. Tengo entendido en realidad de que muchos no fueron absorbidos necesariamente en la facultad de educación, sino en otras carreras profesionales. Pero en algunos casos han salido con ventajas. Indudablemente. Claro, ¿no? Sí. Entonces, en vez de tener alguna desventaja en algunos estudiantes, hubo ventaja porque se formaron otras carreras. Claro, sí, pues sí. Entonces, sí. el escenario, el contexto preciso para la cierre de la universidad en esa época, ¿qué fue exactamente? ¿No? ¿El aspecto político? Sí, el tema es que fue intervenido por razones de las actividades políticas que se venían desarrollando al interior de la universidad, ¿no? Y además ustedes saben muy bien de que pues la Cantuta se caracterizaba justamente por formar docentes con un alto nivel de compromiso social, ¿no? Entonces el gobierno de turno pues vio como una incubadora de revolucionarios, entre comillas, ¿no? que contribuyen a desestabilizar, que se llaman políticamente, ¿no? el país. Entonces ellos optaron por eso, por intervenir. Pero ahí efectivamente se hacía ese desarrollo académico en la universidad, ¿o era una rótula que le dieron? En realidad pues es una rótula que usted sabe muy bien de que frente a cualquier opinión que se llama que no coincida, o en todo caso que cuestione, ¿no? Una situación política dada, pues considerada pues como enemigo político, como
como un factor que se llama en contra de los intereses de lo que en ese momento están gobernando. Pero más bien el movimiento, ¿se refería pues al movimiento de Sendero Luminoso más o menos? ¿O es otro tipo de política? No, era gente de izquierda, los pro chinos, los pro soviéticos, ¿no? Y otros movimientos de izquierda, ¿no? Que ya, según relatan, pues llegaron a niveles de cierto nivel de violencia también en el interior, ¿no? En el enfrentamiento por hacerse de las federaciones o hacerse del gobierno de la universidad. Bueno, pero el hecho en concreto son referencias que obtuve cuando yo ingresé a la universidad, ¿no? Que fue en la década, como le vuelvo a decir, soy la promoción 82, y que en realidad la presencia de Sendero pues es a partir del 80 para adelante, ¿no? Claro, 82, ¿no? Ajá. Pero que en realidad cuando nosotros ingresamos no era una presencia significativa, ¿no? Claro, por eso es algo sorprendente, ¿no? A lo menos personalmente desconocía ese escenario, ¿no? De que antes del 80 la universidad estaba cerrada, ¿no? Entonces es un espacio que no concuerda necesariamente con el movimiento político que ocurrió en el Perú, ¿no? Más por el contrario, es un antecedente distinto donde había las luchas ideológicas de nacimiento del partido de izquierda, ¿no? Que es totalmente distinta, ¿no? Pero a veces conocemos en la actualidad y que las universidades fueron intervenidas producto del movimiento ideológico de Sendero Luminoso, ¿no? Claro, eso se dio propiamente en la década del 80, o sea, se gestó, podríamos decir, en la década del 80, ¿no? Pero en realidad el 80 fue un periodo muy rico en la que los estudiantes que ingresábamos con mucha ilusión de absorber todos los conocimientos que se nos debían de brindar, ¿no? Como fue así, ¿no? Tenemos excelentes maestros, pues, en pedagogía, en mi caso en ciencias, ¿no? Maestros que poseían pues una didáctica extraordinaria, ¿no? Efectivamente satisfacía las expectativas de un estudiante que ingresaba a la universidad, ¿no? Claro. Entonces eso, y hacemos un paralelismo con la actualidad, con el transcurso del tiempo, porque también posteriormente la Cantuta fue nuevamente intervenida, ¿no? Sí, el tema es que en realidad yo después he retornado que se llama, a algunas actividades académicas en la universidad después de muchísimos años. Noto que en realidad en los estudiantes existe menor compromiso académico. En la plana docente noto también que no hay un desapego, podríamos decir, porque se llama por el compromiso de sacar adelante que se llama la institución como institución, ¿no? Tanto es así pues que hoy nos vemos, por ejemplo, en estos últimos meses pues en un enfrentamiento entre sectores políticos del interior de la universidad que la han desestabilizado y en un marco de la implementación de la nueva ley universitaria. Pero ¿eso fue desde los inicios o es que se intensificó más en la actualidad? Porque siempre hubo esa pugna por el poder, ¿no? No sé cuál es el interés que empuja al ser humano a ocupar un puesto, ¿no? Todos quieren ser autoridades, ¿no? Porque ahí es el problema, ¿no? Se forman grupillos por intereses comunes, más no ideológicas, ¿no? Más por intereses personales. Claro, o sea, en la década del 80 pues lo que más se marcó fue que se llama el debate el debate ideológico, o sea, había contenido, ¿no? Claro, eso podemos discutir de manera ideológica, tu posición, tu fundamento, lo que ha analizado un texto, una materia en la cual podemos hacer un rebatir, ¿no? Pero ahora me pareciera que es lo contrario, ¿no? Por eso lo que hacía una diferencia, la Cantuta que se caracterizaba, ¿no? Por el escenario ideológico, más que nada por el liderazgo de la parte izquierda, ¿no? Sí, sí, claro, como le digo, o sea, era más rico el ambiente, ¿no? en el terreno que se llama académico. Pero ahora veo que esto no sucede, ¿no? Desde aquí ya podríamos decir hay un pragmatismo bastante dominante, ¿no? Que se llama en todos los sectores, tanto a nivel de docentes, estudiantes, ¿no? O sea, la búsqueda que se llama de resultados inmediatos a favor en términos individuales, no en términos colectivos. Lo que sí he notado es que en realidad en la década del 80 pues el debate ideológico, el debate político, el cual era el rol de la universidad, ¿no? Entonces, pero que no llegó a cuajar en una propuesta unitaria, ¿no? Una propuesta institucional. Eso hoy
en otro espacio, en una situación de vacío, de lucha ideológica, de lucha programática, eso es mucho más notado, se nota más, ¿no? Se deja notar de que no se logra que sea más arribar, que sea más una propuesta de universidad. O sea, ¿para qué vamos a abordar la universidad? No hay nada claro en eso. Pero a veces la sociedad también exige lo mismo. ¿Qué hago con mi ideología? Porque si muchas ideologías han fracasado en el mundo, ¿no? Los partidos políticos no tienen ideología. También se forman los partidos políticos en las universidades, que antes fue un espacio muy productivo donde el nacimiento de los partidos políticos, que ahora no lo es, ¿no? La gente quiere, como habías indicado, la parte pragmática, ¿no? O sea, producto. Quiero ahora, no esperar con la ideología. Por eso justamente la búsqueda del interés personal, de terminar una carrera y de inmediato trabajar, no solamente trabajar, sino también percibir una buena remuneración económica, ¿no? Es la búsqueda de otro trabajo, y ahí viene la parte de la corrupción de los profesionales, ¿no? Aunque en el sector magisterial hay poca corrupción, ¿no podríamos decir? Bueno, en todo caso es ese tema, me parece, el tema de la corrupción, pues es un tema que se llama, que está, que se llama, podríamos decir, en el escenario nacional, ¿no? En las universidades considero que debe darse también, si hay muchas denuncias, pero que muchas de estas denuncias no aterrizan, pues, en evidencias, ¿no? Ese es el tema. Lo que sí, vuelvo a repetir, se deja notar es esto, ¿no? De que cada quien está buscando sus intereses personales o de grupo, más no los intereses institucionales. Porque si fueran los intereses institucionales en primer orden, sencillamente pues tendríamos que buscar los puntos de coincidencia que permitieran pues darle rumbo, un norte a la universidad. Pero en este escenario actual, donde el mundo se ha pragmatizado, ¿es pertinente aún buscar un interés comunitario? Considero que ¿O es pura teoría? No, me parece que no es teoría. Toda organización que quiere, podríamos decir, desarrollarse saludablemente requiere de todos sus elementos, que todos los elementos se conjuguen y trabajen en una dirección. ¿No? Indudablemente eso no significa que vamos a dejar de tener cada uno de nosotros o los que formen parte de esa institución u organización de intereses particulares, ¿no? Eso o sea, eso no niega la individualidad, pero corresponde pues a toda una colectividad que comparte un mismo espacio, una misma actividad que se llama orientarla. Podríamos decir, las relaciones que deben establecerse para poder sacar adelante cualquier tipo de organización. Pero también ocurre que en la organización siempre un líder busca la solidaridad común, solucionar el problema de los demás, se vuelve un mesiánico, ¿no? Entonces el mesianismo que aglomera personas tanto en las universidades como en otras instituciones, ¿no? Dejándole de lado el aspecto político, ¿no? En las universidades siempre hay ese caso de que una autoridad, un candidato busca de solucionar un problema, de que va a haber un gran cambio, pero ¿es posible hacer un gran cambio con una sola persona si las masas no lo apoyan? Yo creo que en realidad debemos construir que se llama un liderazgo democrático, un liderazgo que no se centre en individuos, ¿no? O una individualidad particular. Yo creo que la idea es que podamos recoger todas las que se llaman las potencialidades que tiene cada individuo en esa estructura orgánica, ¿no? Entonces yo creo, como hace la semana pasada leí un pasquín que después de hacer una serie de argumentos, después de una serie de argumentos, planteaba que se renuncien todos. Eso es, en realidad, pues es ilógico, ¿no? Es ilógico, ¿no? Entonces, quieras o no, cuando estamos formando parte de un cuerpo orgánico, todos tenemos que cumplir una función, ¿no? Todos cumplimos una función, todos somos necesarios. El tema es cómo logramos pues demostrar que se llama al colectivo de que todos somos necesarios y que todos tenemos que aportar para poder sacar adelante la institución, y eso va a permitir que cada uno de ellos se fortalezcan en que se llama en el área o en la especialidad, ¿no? En que se llama en sus potencialidades. Lo que pasa es que la universidad, siendo universidad de educación, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su impacto hoy en la sociedad? O sea, me mido mis resultados
por el impacto. Y resulta que la Universidad de Educación hoy en realidad no está a las alturas que se llama de las exigencias, digamos, propias que se llama de una universidad de educación, una universidad especializada. Eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, lo que indicas, el impacto social o laboral de las universidades, ¿no? Y especialmente las universidades estatales han decaído, podríamos decir, o algo que le hicieron una mala fama en el escenario nacional, ¿no? Porque con la nueva ley universitaria, con el antiguo LEP, que estuvo más de 30 años de vigencia y casi no cambió nada, la autonomía que tanto algunas autoridades o estudiantes también buscan en que las universidades es algo provechoso para otros o malo para algunos, ¿no? Porque finalmente la universidad la hacen todos, nada más que nada hacen los estudiantes. El problema es que los estudiantes pasan 5 años y ya nada más, se acabó. Entonces, y además podemos indicar que las universidades tienen una imagen positiva de acuerdo al producto que exporta el mercado, ¿no? Correcto, sí. Entonces, ahora, ver el propósito de una universidad estatal con sus académicos que ya se han convertido en un parámetro que no fomenta el diálogo, no fomenta las luchas ideológicas, principios fundamentados académicos. ¿Qué hacer ahora, no? Yo lo que considero es que la universidad fue producto también de una conversación, ¿no? Llegamos a una conclusión que la universidad en realidad como institución en vez de madurar, ¿no? De desarrollarse, de ser que se llama una incubadora de propuestas para el desarrollo del país en los diferentes sectores, en la ciencia, en la tecnología, en las humanidades, ¿no? En realidad esta lucha, o sea, esta lucha interna que se llama ha conllevado a que se estanque, ¿no? Ha llevado a que se estanque y que se mantenga en un estado de inmadurez, podríamos decir, institucional, que ha conllevado a que necesariamente desde el exterior pues se planteen ¿no? procesos que conlleven supuestamente a que se llama a destrabar esta situación de aletargamiento de la universidad en el desarrollo de propuestas, ¿no? Porque miren, la universidad pues ha demostrado cuando en realidad se ha dinamizado la actividad académica, por ejemplo con el Grito Córdoba, ¿no? Sencillamente la universidad fue capaz de autorrenovarse, ¿no? Pero hoy no, hoy está tan pues, distraída en sus temas internos, en sus correlaciones, ¿no? En su correlación de fuerza o la captura de ciertos espacios de poder dentro de la universidad que han ido distrayendo, ¿no? Distrayéndolo de su función esencial, que es la investigación, que es el desarrollo de propuestas tecnológicas, científicas, ¿no? Entonces, de tal manera que en estos momentos, pues imagínense qué valor tiene qué valor tiene la autonomía para los mismos que se llama catedráticos de la universidad, o para los mismos que se llama sujetos que formamos parte de una institución académica, ¿no? Oye, vayamos al aspecto donde dice, ¿no?, que la producción de investigación, la producción metodológica. ¿Por qué la Cantuta, aunque la Cantuta es un referente, casi no aparece en los inscritos institucionales, ¿no? Es la Universidad Nacional de Educación, ¿no? ¿Por qué no es un referente de opinión en el aspecto de educación a nivel nacional? Porque si todo es una universidad. Entonces no toman en cuenta el aspecto fundamental, la parte académica, investigación, producción de la Universidad Nacional de Educación como referente a nivel nacional. Más por el contrario, hacen referencia a otras universidades. Ahora, por ejemplo, en los programas de capacitación que el Ministerio firma convenio, prefiere firmar un convenio con las universidades privadas que ni siquiera tienen su facultad de educación. Entonces ahora es una institución educativa con la cual tenía que ser tal vez un ente ejecutor del Ministerio de Educación, ¿no? De esa forma realzar el magisterio, identificarse y proponer propuestas con sus investigaciones, hacer un alce a su institución como universidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué está pasando, no? Porque si ahorita vamos a sus ambientes de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existe tesis realmente que ha sido producto de una investigación que puede ser referente metodológico para aplicar en la educación nacional? ¿O es que dejó de lado ese proceso? En realidad lo que constatamos es que en realidad
el mercantilismo, el pragmatismo, ¿no? O sea, un pragmatismo mercantilista que se llama de la formación profesional o el desarrollo que sea de la profesionalización o de la obtención de grados ha calado muy en el fondo, digamos, en las actividades de la universidad. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, de tal manera que se ha ido descuidando, pues, desarrollar propuestas y que estas propuestas se articulen con otras y se desarrolle toda podríamos decir, todo un sistema, ¿no? Que se llama a implementarse, que se llama en el país. Entonces eso no sucede con la universidad. Hasta ahora el único referente que puso cuestión que se llama a la propuesta del ministerio fue que se llama a través de su decano la Universidad de San Marcos, ¿no? Con el doctor Barriga, que hizo observaciones acerca de lo que eran, lo que se denomina las famosas objetivos o lo que se refieren que se llaman las competencias, ¿no? Sílabos o los planes de estudio por competencias. Exacto, por objetivos, ¿no? Correcto, ¿no? Pero eso es lo que llaman la autonomía universitaria, que cada universidad tiene la capacidad de desarrollar su propio currículo de estudio, ¿no? Pero igual forma no hay ese avance, ¿no? Lo que veíamos un poco preocupado, ¿no? Que la universidad de educación, que no sea un ente rector en la educación a nivel nacional, debería de firmar, aunque sea un convenio interinstitucional, ¿no? De capacitación permanente con el Ministerio de Educación, ¿no? Así como lo hace con Monterrico tal vez, ¿no? Claro, lo que ahora se nota que en realidad quienes están desarrollando todo lo que significa la formación continua, las capacitaciones y otras actividades de carácter académico a nivel del ministerio, se trabaja mediante consultorías, ¿no? Consultorías privadas. Entonces ellos son los que están llevando, podríamos decir, ejecutando muchas de las que se llama de las políticas, ¿no? Y propuestas metodológicas, ¿no? Pedagógicas que se viene trabajando el Ministerio de Educación. ¿Y qué hay ese del estigma de que la Cantuta está formado por docentes, estudiantes de corte izquierda? En realidad, pues eso ha venido a menos, eso ya en estos tiempos, pues le vuelvo a repetir, ¿no? Lo que notamos es que existe mucho pragmatismo, individualismo, falta de compromiso social, ¿no? Entonces a eso se ha arribado en la universidad. Pero antes de qué se discutía, ahora de qué se discute. Ahora lo que se discute, bueno, en qué momento termino mi carrera y saco mi título y salgo al mercado a ofrecer mis servicios, ¿no? O a nivel de docentes, yo qué sé, ya me pagaron mi mes, o ya que se llama, he logrado cierta jefatura de departamento, he mejorado mis ingresos, o sea, ya no es la discusión de fondo, o sea, la producción de fondo, el desarrollo de propuestas académicas, ¿no? Claro, porque dejó de lado, ¿no? Tampoco hay grupos de estudio que puedan tener publicaciones constantes, ni de estudiantes ni docentes, ¿no? Entonces faltaría un poco reactivar esa parte de la dedicación. Pero es posible dedicarse una vida académica de lleno, completo, en una institución donde el ingreso económico que tienes no te alcanza. Bueno, en realidad lo que yo tengo entendido, pues que a nivel a nivel de los auxiliares, a nivel de asociados, los pagos son un poco reducidos, ¿no? Pero en el caso de los principales, pues tienen un ingreso bastante, podríamos decir, decoroso, ¿no? Lo que yo sí creo es que, porque lo he vivido como una experiencia en la década del 80, se formaban los jóvenes, pues motivados, desarrollaban los famosos centros de estudios, ¿no? En diferentes áreas, y que les permitía pues ir ya haciendo un ejercicio académico, un ejercicio profesional, y esto redundaba pues ya cuando egresaban de la universidad a desarrollar pues una serie de propuestas, ¿no? Y estar siempre mantenerse inquietos en la creatividad, en la innovación, ¿no?
en Porque educación. tampoco se puede dedicar, por ejemplo, en esas condiciones donde uno necesita trabajar en 2, 3 instituciones, dedicarse a tiempo completo, para muchos es pérdida de tiempo, ¿no? Hay gente que viene solamente 2, 3 veces a la universidad, desarrolla su clase y se acabó. Ah, eso también. Entonces, no solamente eso pasa en la educación, peor todavía es en educación básica, ¿no? Donde el profesor no tiene tiempo para dedicar a los estudiantes, menos para hacer un grupo de estudio y hacer una pequeña investigación en institución. De qué forma, por ejemplo, no hacer no sé, pues una reingeniería educativa como muchos hablan en la educación básica, ¿no? Porque no solamente podemos darle sentido a la universidad, ¿no? Porque la educación básica es fundamental, ¿no? Los profesores, ¿qué hay? ¿Cómo se dedican? ¿Qué hacen ahora? Ujú. Claro, pero en el caso de la universidad, en realidad existe que se llama un pago que es por investigación. Entonces el tema es quién hace un seguimiento a esos trabajos de investigación, que viene a ser en todo caso, quién direcciona esos trabajos de investigación para determinados objetivos, ¿no? Por ejemplo, pero el pago de la investigación es muy ínfimo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad San Cristóbal, donde yo trabajo, son 200 soles el pago por investigación mensual, con la cual uno puede comprar un libro. No, a menos que quieres comprar un libro, ¿no? Pero hay gente que simplemente repite lo mismo y copia-pega de los proyectos que está desarrollado, como ahora está de moda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una investigación con ese monto que no cubre las necesidades de una investigación adecuada, ¿no? Claro, yo lo que creo que ahí debería haber, pues, si se cuenta con una cantidad de recursos que están orientados a esa investigación, pues se pueden formar equipos de investigación o en todo caso focalizar que se llama esa inversión pues para ese equipo, ¿no? Porque si voy a pagar a 100, 200 soles por investigación y no resulta ninguna investigación, estoy haciendo un mal gasto de los recursos. Claro, debería de haber una selección de proyectos y productos de la investigación para centralizar y quitar presupuesto a aquellos que no investigan bien, ¿no? Claro. Entonces eso debería de ser, ¿no? Pero ahora pues todos quieren investigar y al final de cuentas salen investigadores, ¿no? Y el producto no existe en el mercado, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, cambiando un poco el escenario, ¿no? Por ejemplo, la parte de la fachada, la infraestructura, la imagen es muy importante en las universidades públicas, ¿no? Uno llega a la puerta y dice, wow, esta universidad da ganas de entrar y estar ahí todo el tiempo, todo el día, ¿no? ¿Qué opinas de la imagen institucional, de la infraestructura? No, en términos de infraestructura la universidad pues sí ha avanzado bastante, ¿no? Pero En la términos de imagen ahí, no, las áreas verdes, donde uno puede sentarse. no, en realidad sí, o sea, en realidad comparado a la década del 80, Yeah. lo que es universidades y áreas verdes, en realidad se mantiene, ¿no? Salvo que se llama en ciertos momentos, en ciertas etapas pues, en las que hay algunos descuidos, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad sí, o sea, y en este momento pues en la universidad se sigue desarrollando infraestructura, ¿no? En eso no podemos ser mezquinos, ¿no? Sí. Claro, porque también otra imagen que mantiene a la universidad son sus servicios higiénicos, ¿no? Las infraestructuras del mobiliario escolar que muchas veces cuando no son dueños lo malogran todo y ahí nos lleva ventaja las universidades privadas donde mantienen pues su mobiliario escolar, su servicio higiénico, ¿no? Lo que no es a veces adecuado en las universidades públicas donde nadie es dueño, ¿no? Tampoco nadie se importa quién debe ser, ¿no? Al menos que algo les interese y saquen beneficio de ello, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, en eso ahí hay ciertas debilidades en cuanto a la gestión, ¿no? De los servicios básicos, ¿no? Bueno, podemos decir ahora, por ejemplo, la atención al comedor es mucho más, ¿no? Mucho más sostenida, ¿no? Eso que me llamaba la atención, por ejemplo, del comedor, ¿no? Parece que el comedor de los estudiantes es mucho mejor que el comedor de los docentes, ¿no? Y es una única universidad que conozco que tiene comedor para docentes. Sí, O sí. hay otras universidades, a lo menos en San Cristóbal no existe un comedor para docentes donde el almuerzo te cueste 3 soles. Sí, aquí hay bastante subvención para justamente los trabajadores, docentes, ¿no? En cuanto a su alimentación, sí, en eso, por eso digo, todavía se conserva los logros que se obtuvieron pues en la década del 80, ¿no? Claro, por ejemplo, tienen su comedor para docentes administrativos, tienen su movilidad que les transporta a 3 lugares, me parece, ¿no? Sí, sí, hay 3 puntos de... 3 puntos, mañana, tarde. ya claro, los servicios son mañana y tarde y noche también, porque hay, cuando
Ya los chicos están en el ciclo regular, el servicio educativo se da hasta las 8 de la noche. Entonces también, pues es interesante, ¿no? Porque otras universidades no la tienen. No sé si tiene San Marcos, no menos, pues, ¿no? Entonces la Universidad de La Cantuta tiene sus propios beneficios, su estilo, forma de trabajar que aún todavía se mantiene, ¿no? Porque Sí. no existe una buena competencia, por ejemplo, en el cafetín universitario, ¿no? Donde hay un comedor que tienes que pagar con ticket, hay un autoservicio que nos hace recordar un escenario muy anterior a lo que nosotros hemos vivido, pues, ¿no? Parece un sistema acuartelado, ¿no? Ujú. Entonces sí, es interesante, ¿no? Finalmente, ¿qué hacer para que la universidad siga ahí reactivando su proceso de investigación, su vida universitaria, que logre un escenario importante en la sociedad, ¿no? Un espacio bien ganado y que tenga un prestigio en sus docentes, en sus estudiantes, en su investigación, ¿no? ¿Qué es lo que falta o cómo podemos hacer, ¿no? Bueno, yo lo que considero es que es necesario sensibilizar, persuadir, ¿no?, a todos los grupos políticos presentes en la universidad de abrir un rumbo común, ¿no? A partir de que se una propuesta también común, de consenso, ¿no? Que en esta nueva etapa, pues, podemos decir, levante el prestigio de la universidad a través que se llama de los resultados, ¿no? La formación docente, en la investigación, ¿no? Esos aportes que se llama en el debate que se llama de las políticas educativas, ¿no? Entonces yo considero que sí es posible, pero es todo un trabajo, podríamos decir, de acercamiento, ¿no?, que se debe establecer entre las fuerzas políticas y indudablemente es sumamente complejo en esta etapa que se preparan para la convocatoria de nuevas elecciones, ¿no?, para la elección de las nuevas autoridades. Pero hay que hacerlo. Y a nivel de los estudiantes también, ¿no? O sea, yo lo considero que hay que promover, que se llama la participación de los estudiantes, sobre todo en lo académico, ¿no? Porque hasta ahora lo que he notado es que se convoca a los estudiantes más para movilizarlos a favor de o en contra de, ¿no? En escenarios que incluso los mismos jóvenes no saben ¿Qué están haciendo? ¿qué están haciendo? No, corre para allá, corre para allá, corre para allá. ¿Por qué? Sencillamente por ciertas afinidades de carácter afectivos o de reconocimiento, algún favor, ¿no? Las notas. Práctico, puede ser las notas, puede ser a lo mejor en alguna ayuda, ¿no? Sustentación. No, sostenibilidad en la universidad, ¿no? Pero en todo caso que no, pero eso no es la fondo de la Claro, porque en algunas universidades el fondo de ese problema es la sustentación, prueba de tesis. también. No sé si acá se dará el tipo de graduación por clase modelo, le llaman así, ¿no? Bueno, claro. Entonces va a ser su jurado y por lo tanto tienes que comportarte bien, además hacer caso a sus movidas, entre comillas, políticas, porque si no ya te verás en la sustentación. Claro, entonces sería un espacio, ¿no?, podría decir que conlleve, pues, cierto apoyo, ¿no? Pero vuelvo a decirle que son situaciones que hay que superarlas, ¿no? Pero desde los mismos estudiantes, ¿no? O sea, que los estudiantes darle que se llama protagonismo, personalidad propia, ¿no? Porque justamente conversando con jóvenes, la idea no es ir detrás de una idea, detrás de una propuesta, sin previamente que se llama un análisis, ¿no? Y tampoco si no tenemos claro que esta responde a los intereses de los estudiantes o de la misma universidad, ¿no?, más allá de los grupos. Entonces eso también forma parte de hacer, como se dice, una reingeniería, o en todo caso construir un movimiento estudiantil, porque en este momento pues, no podemos hablar de un movimiento estudiantil, ¿no? ¿Y qué hay de acá? Por ejemplo, dicen, no, lo antes fue mejor, que ahora es lo peor, ¿no? Hay todavía esa pugna, ¿no? Porque los docentes antiguos, ¿no?, siempre dicen que en mis tiempos, ¿no?, los egresados dicen lo mismo, ¿no?, que la Cantuta fue así, ahora es un debacle, ¿no? Me parece que no se dan cuenta del contexto del problema, ¿no? Claro, el tema bueno, ahí esto me trae a comentar lo que como un maestro muy querido comentaba, ¿no?, que antes los maestros ganaban menos pero daban más, y los estudiantes, a pesar de la
eran estudiantes pues, en condiciones bastante adversas, infraestructura, mobiliario, los comedores. Los chicos estaban más comprometidos con su formación profesional y también no tan solo con su formación profesional, sino también comprometidos con la problemática institucional, ¿no? Hoy no se nota eso, hoy no se nota eso tanto de parte de los docentes y tanto de parte de los estudiantes. Realmente es un nuevo contexto, ¿no? Pero eso no es problema de la masificación. De la masificación en la universidad. Porque antes casi todos se conocían aquí. Bueno, aquí nadie sí. se conoce, ¿no? Ahora, claro, ahora nadie se conoce, pero también tiene que ver con un contexto mucho más amplio, pues, ¿no? En términos globales, en términos nacionales, ¿no? En que ya la juventud, pues, podríamos decir, del 2000, ¿no? No es una juventud que podríamos decir que en su espacio social, pues, esté viendo pues a dirigentes sindicales, grandes movilizaciones, grandes debates a través de los medios, ¿no? De discusiones, de propuestas, ¿no? Ahora los medios están centrados en temas pues banales, ¿no? Los diarios lo mismo, entonces ¿qué podemos esperar de esos jóvenes, ¿no? O sea, ¿de qué se nutren? En cambio, lo de la década del 80 nos nutríamos, pues, salías de la puerta de un casa y veías una movilización, ni siquiera una pancarta que decía tantas cosas, y tú te preguntabas, ¿y por qué? ¿No? El por qué, entonces ahí yo ya encontrabas respuestas, ¿no? En la universidad, o respuestas que se llaman el vecino, alguna gente que ya, bueno, había tenido experiencia política o organizacional. Hoy no, ¿no? Pero ahora, ¿vale la pena estudiar para el magisterio? Yo creo que nunca va a dejar de valer la pena. Pero en sentido práctico, ahí, bueno, a lo real. No, pero en realidad sí, pues yo lo fríamente. Fríamente yo miren, al margen de que indudablemente la carrera profesional en educación pues en América Latina no es muy bien considerada, ¿no? Menos en el Perú, el tercer mundo, menos en el Perú, pero creo que en la medida de que los jóvenes que se integren a la fuerza laboral en el campo de la educación tengan que se llama compromiso con su carrera, compromiso con su país, serán capaces pues de exigir ¿no? y lograr que se llama sus reivindicaciones, ¿no? Como profesionales, porque en la medida con un profesional mediocre, ¿qué va a reclamar? ¿No? Pero un profesional que se llama comprometido con su carrera, que se esfuerza en su desarrollo académico, yo creo que eso va a conllevar a podríamos decir, mayor capacidad de reclamo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿no? ¿Recomendarías a tu hijo que estudie educación? Bueno, primero le recomendaría que se llama que estudiara todas las posibilidades, ¿no? Entonces, es eso, yo no recomendaría. Claro, o sea, es vocación, o que hoy mismo entienda cuáles son sus aptitudes, ¿no? Dónde están sus fortalezas, y lo haga, ¿no? Porque conozco profesionales en educación pues que han trascendido, ¿no? O sea, es eso. O sea... Sí, porque la gente le pregunta, ¿no? En esas condiciones, ¿quién va a estudiar para ser profesor? Que te gana lo mínimo y tienes que luchar ahí para viajar a distintos lugares, que te pagan los miserables, maltratados, el Estado nunca reconoce. Bueno, ¿no? Y a veces la gente ya no quiere estudiar de carrera de educación y todavía en los medios de comunicación, en el periódico salen, ¿no? Las carreras más rentadas, ¿no? Ah, claro, sí, Entonces, eso poco ha salido de ello, ¿no? Educación nunca sale, ¿no? O pedagogía, no sé cómo podemos llamar, ¿no? O simplemente en la carrera de docencia o profesor, ¿no? Dicen, ¿no? Carrera más rentada, ser profesor, ahí tendríamos lleno el ambiente de la cantuta. Sí, claro, el problema es que lo que decían, el tema de la incongruencia, ¿no? Por un lado dicen que quieren sacar adelante ¿no? con la educación y por otro lado pues es incongruente con un maestro pues que está pues con una nueva normatividad pues está que se llama sometido a un estrés permanente, ¿no? Entonces y para ganar que se llama cantidades muy reducidas con relación a otras ocupaciones, ¿no? Eso es en realidad frustrante de alguna manera, pero considero que mientras exista inteligencia, exista compromiso, creo que se puede lograr que se llama el reconocimiento que se llama a esta labor tan de tanto valor, ¿no? Que se llama para el país, ¿no? Para la formación de las futuras generaciones.
Porque no, tiene que tener un psicólogo, un profesor para que... Psicoanalista, porque al final imagínate, pues. Pero como vuelvo a decir, lo primero está en su formación preprofesional. Ahí está pues, un maestro que se fue muy comprometido con su profesión, es un maestro que logra identidad y por lo tanto su radicalidad, que se llama en términos de exigencia al reconocimiento de su trabajo, tiene que conducirlo a, ¿no? En todos los terrenos, podríamos decir, ¿no? De la acción directa, de la movilización, o de la propuesta, o de la normativa, pues de variar las condiciones, ¿no? Porque un país no va a desarrollarse si es que sus maestros siguen en esa misma condición. Están gastando cientos de millones de dólares, o miles, ya creo ya, desde la época de Fujimori, ¿no? Para desarrollar una serie de programas, pero en realidad pues las condiciones de maestros no han cambiado sustantivamente, a pesar de que con bombos y platillos nos refieren pues que con esto de las nuevas escalas salariales pues los maestros estamos muy bien, y eso es totalmente falso. Bien, estuvimos ahí con Martín Mariño compartiendo algunas experiencias de su trabajo como profesional en el ámbito de la educación básica, en la educación superior, y un paralelismo tal vez con el pasado que siempre uno añora, ¿no? Que mi tiempo fue lo mejor y ahora veo que es un poco problemático, caótico, ¿no? Y cuánto quisiera uno volver a hacer una vida universitaria, ¿no? Con ese esquema de experiencia que ha tenido en la actualidad, ¿no? Y eso sería lo más importante, ¿no? Hemos compartido este espacio de los ambientes del campus universitario de la Universidad Nacional de Educación, que es un alma mater del Magisterio Nacional. Muy bien, Martín, gracias. Gracias.